Las guerras civiles fueron un conjunto de sucesos o conflictos dentro de la antigua Roma que se desarrollaron en diversas formas en gran parte de la historia. Sin embargo, las más trascendentales se dieron en las épocas finales de la República. Como su nombre lo indica, fue una época de enfrentamientos entre los mismos romanos, debido a las diversas ideas que defendían. Es por eso que se identifican cuatro conflictos principales. Los relatos de estas guerras en su mayoría se pueden encontrar recopilados en De Bellis Civilibus, del historiador romano Apiano, quien hace una recopilación en historia romana con base en otros historiadores que documentaron los sucesos, incluyendo a los actores principales de estos acontecimientos. Posterior a lo acontecido en las guerras púnicas, la sociedad romana se vio envuelta en diversos cambios que reestructurarían tanto su historia y su camino. Empezaron los problemas, principalmente económicos, y eso causó una división en torno a la expansión de la ciudadanía en los extranjeros. Claro, es así como surgen las dos facciones que darían origen a los enfrentamientos que marcarían los últimos años de la República. Los optimates, que no querían la integración de los ciudadanos itálicos por su posible influencia en las votaciones, y los populares, quienes apoyaban la medida de expansión de la ciudadanía, a fin de aumentar el poder de las asambleas. También se desarrolló la Guerra Yugurta. Aquí se dan a conocer las figuras de Cayo Mario y también Lucio Cornelio Sila, ambos militares y políticos. Sin desviarnos mucho, en esta guerra se comenzó a dar como una rivalidad entre ambos, porque Mario comenzó a enfrentarse a los conservadores con sus discursos y añadiendo a sus filas a la gente de la plebe, y Sila se vio respaldado por el Senado por la captura, o rendición en realidad, de Yugurta. O sea, que Mario va por los populares y Sila por los optimates. Exacto. Siguiendo esa misma línea, tuvieron diversos roces en el camino, pero en realidad todo parece que explotó por culpa de Mitrídates VI, el rey del Ponto, que invadió Bitinia, Frigia y el Asia limítrofe, donde además mató a algunos romanos. Es por eso que el Senado tomó la determinación de vengar las muertes enviando un ejército que debía ser comandado por un cónsul. Justo ese año se escogió como cónsules a Quinto Pompeyo y Lucio Cornelio Sila, ambos políticos, militares y partícipes de la guerra social. Eran algo así como aliados de los optimates. Por eso mismo, el Senado escogió a Cornelio Sila para que tomara el mando de las guerras mitridáticas en Asia. No hay que olvidar que Mario también rondaba por ahí, y tenía muchas ganas de tener el puesto de Sila en la guerra mitridática, por lo que convenció al tribuno de la plebe, Pluvio Sulpicio, para que lo ayudara. Este acuerdo y planes que tenían Sulpicio y Mario eran como un todos ganan, ya que estos vieron su oportunidad en el pueblo, jugando un poco con los sentimientos de los itálicos con respecto a la ciudadanía. Así que estos le prometieron que decretarían su repartición de los tribus romanas, a fin que realmente tenga voz y voto. De esta manera logró Mario que quedara al mando de la guerra y Sulpicio tenía gran parte de la gente a su favor que lo apoyara en sus leyes. Parecía un plan casi perfecto si no fuera por los ciudadanos antiguos que se dieron cuenta de los planes de Mario y Sulpicio, a lo que obviamente se opusieron con gran fervor. Como los desórdenes estaban en su punto, los cónsules decretaron un iustitium. Sulpicio no respetó el decreto y mandó llamar a todos sus partidarios al foro y que se presentaran, ya saben, preparados. Hizo todo eso con la finalidad de bajar la suspensión. Sin embargo, la cosa se tornó bastante violenta y entre tumultos y disturbios se intentó asesinar a los cónsules, que lograron escapar. Sila, en lo que parecía ser una opción más sensata, regresó y anuló el Iustitium, y decidió que ya era hora de cumplir con su deber en Asia, por lo que se marchó a Capua. Mientras tanto en Roma, Sulpicio y Mario hicieron de las suyas y aprobaron la ley de los ciudadanos, y Mario fue nombrado como general a cargo de la guerra. Al enterarse Sila como que no le gustó mucho la situación, si al fin y al cabo estaban quitando el puesto, así que, motivado por sus soldados, decidió marchar con sus 6 legiones de vuelta y derecho a Roma. Después del enfrentamiento entre las fuerzas de Mario y Sila en tierras romanas, donde por primera vez se derramó sangre, Sila logró apabullar a Mario y logró echar bajo todas las leyes a Sulpicio. El intercesio y declaró como enemigos al pueblo romano Sulpicio, Mario y sus aliados, en el que también se encontraba el hijo de Mario. El primero murió bajo la autorización de quien lo encontrara le diera muerte. Mario logró escapar. Como Mario se escapó, el miedo entre los magistrados creció debido a una profecía de Mario, quien había sido cónsul 6 veces, según parece indicar Apiano. Cuando era niño, cayeron en su regazo 7 crías de águila, y los adivinos predijeron que alcanzaría por 7 veces la máxima magistratura. Por eso quedaron un poco inquietos. En Roma se desarrollaron otras elecciones de cónsules, donde salieron elegidos Neo Octavio y Lucio Cornelio Sina, que también tenían sus diferencias, ya que el primero estaba a favor de los optimates y el segundo de los populares. Dado los enfrentamientos entre ambas facciones, Sina se unió con Mario, quienes sitiaron la ciudad, logrando que el Senado propusiera un diálogo de paz. Entre los acuerdos, a Sina se le devolvió el consulado que le había sido quitado y a Mario se le quitó el mandato de destierro, por lo que ambos entraron a Roma y saquearon a los del bando contrario, especialmente los amigos de Sila,
derogaron sus leyes y se le decretó enemigo público, algo así como lo mismo que hizo Sila antes. Al año siguiente, ambos se convierten en cónsules, Sila por segunda vez y Mario se convierte en cónsul por séptima vez, cumpliendo con la famosa profecía. Sin embargo, parece que solo fue para cumplir este augurio, ya que pasado un mes perdió la vida y Sila fue muerto por sus hombres en un campamento. Justo en aquellos años, Sila, habiendo terminado su misión en Asia, se dispuso a volver a Roma, donde por medio de amenazas en cartas al Senado y otros actos logró entrar a Roma y hacerse con el poder. Se convirtió en una especie de rey, tirano o más bien dictador, quien ordenó la muerte de aquellos que fueron en su contra. De hecho, fue el primero en exponer una lista pública de condena de muerte, donde en el principio, según registros, se ordenó la muerte de 40 senadores y 1600 caballeros, aunque se agregaron más con el tiempo. Esto nos da a entender cuál fue el perfil de los perseguidos por Sila, sobre todo haciendo referencia a los que hace algún tiempo apoyaron a Mario Sulpicio. Después de muchas idas y venidas, en donde algunos de sus actos fueron aumentar el número de senadores, más o menos más de 300, y otorgarle la ciudadanía a cerca de 10.000 esclavos, cerca del año 80 a.C., él se apartó y abdicó todo su poder, rechazando su nombramiento de cónsul, dejando en claro que el que le pidiera rendir cuentas por sus actos lo haría sin oposición. De hecho, según las historias, cuando un ciudadano le insultaba, él pacientemente le pregonó de que él, como dictador, había dejado el poder por voluntad, pero el siguiente dictador ya no lo haría. Tal parece que ocurrió lo proclamado por Sila, ya que el siguiente dictador de Roma, Cayo Julio César, no abandonó el poder. En el año 60 se firmó el primer triunvirato, en donde 3 personas siguieron el gobierno de Roma. Estos fueron los 3 generales más poderosos: Cayo Julio César, el favorito de la plebe; Gneo Pompeyo Magno, quien triunfaba en la región de Hispania; y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Expulsaron a Cicerón, que era contrario a Craso, y Julio César fue elegido cónsul, quien, además de impulsar una ley agraria, también quería conquistar la Galia, donde luego de la Guerra de la Galia quedó como gobernador de la Galia Cisalpina. Craso falleció en la Guerra de Carrhae en el 53, quedando al poder Pompeyo y César, tomando el primero el partido conservador u Optimates, y César fue el de los populares. Ambas facciones comenzaron a enfrentarse en las calles, dejando gran cantidad de muertos a diario, por lo que el Senado eligió como dictador a Pompeyo y así acabaran las bandas. Pero más adelante, en el 49, se aprobó una ley propuesta por Pompeyo que para elegir a un cónsul, este debe encontrarse en Roma, justo cuando César estaba en Galia y no alcanzaba a llegar para presentar su candidatura, y se le indicó licenciar al ejército en primavera o sería un enemigo de la República, y César acampó amenazadoramente en Rávena. El Senado proclamó el estado de emergencia y concedió a Pompeyo poderes excepcionales, trasladando inmediatamente sus tropas a Roma. César avanzó hasta el río Rubicón, el límite natural entre Italia y la Galia Cisalpina. A pesar de no tener dinero y posiblemente ser considerados traidores, su ejército se quedó con él de forma unánime. César inició su marcha hacia Roma y tomó por sorpresa Erimium, ciudad en la que se encontraba Marco Antonio. Viendo esto y la popularidad de César entre los populares, Pompeyo dio por perdida Roma y ordenó evacuar el Senado, el cual fue perseguido por César. La estrategia de Pompeyo con sus 3 ejércitos situados en Hispania, Sicilia y Grecia era aislar a Italia y hacerla capitular por hambre. Además, estaba pactando con los dacios de Burevista y tenía una alianza con Farnaces del Ponto y con Egipto. César se dirigió a Hispania y el plan consistía en una guerra rápida, por lo tanto no podría preparar suficiente las campañas y no podría acumular los efectivos. El primer enfrentamiento se llevó a cabo en Ilerda en el año 49 a.C., obteniendo César la victoria. El segundo enfrentamiento se produjo en Grecia luego de que aquel hijo de Pompeyo destruyera la flota de César, llevándolo hacia la lucha. Esta batalla fue en Dirraquio en el año 48 a.C., en donde venció Pompeyo tras la retirada del ejército de César. Cuando tuvieron sus ejércitos reunidos, ambos marcharon hacia Farsalia el 48 a.C., en donde Pompeyo acorraló a César. Luego de una intensa batalla, finalmente salió victorioso César, con una gran diferencia de muertes en relación a Pompeyo. Este último huyó hacia la costa del Egeo y allí cogió un barco hasta Mitilene, y de aquí a Egipto con la intención de pedir ayuda a Ptolomeo XIII. César llegó a Alejandría el 2 de octubre y fue recibido por Ptolomeo con el sello personal y la cabeza de Pompeyo. Al saber de su suerte, César estalló en lágrimas, tanto por la muerte de un cónsul romano, su antiguo amigo y yerno, como por haber perdido la oportunidad de ofrecerle su perdón. Esas acciones potenciaron que César se aliara con Cleopatra,
De hecho, se empezó una verdadera batalla por el control de Egipto que se resolvió rápidamente con una victoria de César y Cleopatra. En África se llevó a cabo la batalla de Ruspina, el año 46 a.C., donde los pompeyanos estaban a cargo de Tito Labieno, donde ambos se retiraron, perdiendo así César. Sin embargo, en la batalla de Tapso, el mismo año, César venció. Finalmente, la segunda campaña en Hispania fue el final de la guerra, con César como vencedor. La resistencia pompeyana había sido aniquilada definitivamente y la guerra civil había terminado. Aquí tenemos otra de las guerras, la tercera guerra civil, donde se produce el enfrentamiento entre Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longinio y en contra Octaviano, Marco Antonio y Lépido. Como toda guerra, este tiene su causa en el asesinato del César romano en el año 44 a.C., donde algunos senadores se asustaron un poquito ya que temían del posible poder de este, que se autoproclamara rey y terminara con el Senado de la República. Así que, como buenos amigos, se juntaron, conspiraron y en términos coloquiales se lo echaron. Igual lo que pasó fue un poco injusto con él, porque a diferencia de varios, César era como del pueblo, intercedía por ellos. Sí, especialmente con la plebe, que era la clase baja predominante en torno a la población total. Posiblemente eso pudo haber causado el descontento en el Senado, ya que por lo general se encontraban familias bastante acomodadas o distinguidas. Pero bueno, después del sufrimiento hubieron disputas por ver quién iba a tomar el mando sobre la república. Allí algunos mediante méritos recibieron la aceptación de uno y más aún por otros. Casio y Bruto se volvieron los nuevos favoritos del Senado, aunque también tomaron como favorito a Marco Antonio. Sin embargo, más adelante sus decisiones como que no gustaron mucho y el favoritismo se transformó en repudio por él. Esto a tal grado de que en algún momento más adelante es declarado enemigo de Roma, específicamente después de la segunda batalla de Módena. Más tarde, Antonio recibiría la visita de Octavio, el hijo adoptivo de César, el cual lo enfrentó por el hecho de no tomar acción de justicia en memoria de él, a lo que él se defiende diciendo que lo hizo para que la memoria de César perdurara como algo excepcional, y no como la de un tirano, que es como se vería si se le culpaba de un asesino. En fin, dentro de la guerra se llevaron a cabo algunas batallas, siendo de gran importancia la batalla de Mutina, actual Modena, y Forum Galorum. Al pasar esta, debido al fracaso de Antonio, se le declaró enemigo o hostil de Roma, o de la República Romana. Debido a esa acción, se produce la persecución de Antonio, y debido a esto se bloquea un nuevo gobierno por segunda vez, el triunvirato de Octavio, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Octavio logra volver a Roma y tener mediante las influencias de Cicerón el título de cónsul, aunque con una pillería de Cicerón y los optimates, ya que creían que podían tener de su lado a Octavio, porque querían vencer a Marco Antonio. Pero no le salió mucho, ya que por medio de este poder consigue legítimamente una orden para la captura de todos los asesinos de César. Hay que acotar que el triunvirato vivía teniendo sus diferencias, pero cuando Marco Antonio y Lépido vieron la acción de Octavio, como que se reconciliaron de nuevo. En esta instancia, los tres personajes se unen para prestar su servicio a Roma. Por otro lado, Casio y Bruto se encontraban también haciendo lo suyo, asediando ciudades para aumentar el número de sus fuerzas y provisiones, así seguir batallando en contra de sus perseguidores. La batalla de Filipos es principalmente una victoria por parte de los republicanos o los cesaricidas, debido a la buena defensiva de Bruto. Esta batalla simplemente causa un desplazamiento y cambio de tácticas en ambos frentes. La primera batalla entre los republicanos, asesinos de César, y el triunvirato se vuelve algo desconcertante, pues aún siendo una batalla pareja, Casio se suicida, debido a la poca visibilidad que poseía desde una cumbre. Casio cree que la batalla está inevitablemente perdida. Ya en la segunda batalla, que es una batalla cuerpo a cuerpo, o sea, de espadas y escudos, debido al ataque penetrante, Bruto comienza a retroceder hasta llegar a un punto donde huyen a un sector montañoso junto a algunas legiones. Luego, se ve rodeado y ante su inminente derrota y captura, Bruto sigue el mismo destino que su amigo Casio y se suicida, terminando con los mayores representantes de la República y sus ideales, el 42 a.C. Se nos olvidaba algo, la muerte de Cicerón. Como Cicerón no le tenía mucha buena a Marco Antonio y como anteriormente este senador buscó derribar a Antonio por medio de Octavio, el eludido aprovechó las libertades en su poder y con la autorización de Octavio pidió la cabeza de Cicerón. Así que el 43 a.C., al intentar escapar de las manos de Marco Antonio, sus sicarios lo capturaron y Cicerón no se resistió y se dejó morir. Le arrancaron la cabeza y las manos, todo muy sangriento. Eso sí, una práctica que se comenzó a dar desde la Primera Guerra Civil, arrancar la cabeza de los enemigos y exhibirlos en el foro, así como un recordatorio para que ninguno se le ocurra llevar la contraria. Ahí sí, con la figura de Cicerón, Casio y Bruto
Fuera del plano, finalmente se fueron los ideales de la República. Tomando en cuenta este segundo triunvirato durante la Tercera Guerra Civil Romana, consiguiendo su cometido y persiguiendo a los asesinos de Julio César, dividieron su poderío a la par que las tierras a gobernar por cada uno de ellos, motivo por el cual, bajo el mismo nivel de poder, Octaviano decide arrebatar territorios a campesinos con el fin de solventar la crisis económica que azotaba a Roma, generando a su vez que mucha de su gente se pusiese en su contra. Así es, y puesto que esto no dejó nada contento a los pueblerinos, muchos partidarios de Marco Antonio se pusieron en su contra, incluyendo al hermano menor de Octaviano y a la esposa de Marco Antonio. Es por esto que Octaviano, en un arrebato de locura, decide asediar Perusia, lugar donde se encontraba en ese momento gran parte de los partidarios de Marco Antonio, logrando que este último acudiese al llamado y decidiese hacer las paces. Pero ¿cómo que las paces? Claro, Marco Antonio se casaría con la hermana de Octaviano, Octavia, dejando a su entonces esposa Fulvia, con la idea de generar un lazo entre ambos, mientras que Octaviano se casaba con Livia Drusila, quien era madre de entonces de 2 niños de su anterior matrimonio. Ya, pero entonces, ¿cómo es que terminó ese segundo triunvirato? Debemos tomar en cuenta también la participación que tuvo Marco Emilio Lépido, quien fue parte de esta alianza, pero que finalmente fue desterrado y exiliado por Marco Antonio y Octaviano tras intentar reclamar Sicilia, aumentando aún más las tensiones ya existentes entre estos dos últimos personajes, tomando en cuenta además que Marco Antonio se casó con Cleopatra, repartiendo sus territorios entre sus hijos. ¿Es por eso que entonces Octaviano, en nombre de Roma, declaró la guerra a Egipto? Claro, para ellos Cleopatra no era más que una oriental degenerada, al igual que sus hijos, y que por ello mismo no merecían ni debían tener acceso a los grandes territorios romanos, el mismo motivo por el que Octaviano declara a Marco Antonio como enemigo público, generando una batalla naval en Accio, la cual finalizó con la derrota de las tropas de Marco Antonio y el posterior suicidio de él y su esposa Cleopatra, trayendo como consecuencia la anexión del territorio egipcio a Roma y el debate respecto a cuál debería ser la forma en la que Roma debía ser gobernada, ya que la república solo terminaba en guerras civiles internas. Es entonces cuando termina la República Romana, dando paso a la época del Gran Imperio Romano bajo el poder de Octaviano, rebautizado como Octavio Augusto y elegido cónsul príncipe o Gran Emperador de Roma.